¿Cuál podría definir como su mejor experiencia dentro del servicio social? La mejor experiencia creo que fue ese paciente que yo les comenté. Y la segunda experiencia es trabajar con pacientes que son crónicos. Ustedes saben que hay pacientes que desafortunadamente fueron abandonados desde sin fin de tiempo. Y había una paciente que era la famosa Lili que yo les comentaba. Estábamos trabajando y era después del desayuno, ya sabíamos que nos tocaba trabajar con los pacientes. Obviamente los pacientes desayunaban a otra hora diferente al personal. Llegaba y la señora muy amable, señorita, ¿cómo está? Y su vocecita, ¿no? Y dices, ay, Lili, ¿cómo estás? Pásale. Y siempre cargaba un bolso. Y ella era la única persona que nunca iba con un guardia, porque estaba controlada, por esto, por aquello. Y nos tocábamos rolar a Lili. No, pues tenemos nuestro calendario. Hoy me toca fulanito, hoy me toca sultanito, perenganito, y así sucesivamente. ¿Y qué me toca? No, pues vamos a trabajar. Ella tenía gonartrosis en ambas rodillas. También tuvo una fractura de coles, creo que en el brazo, porque trabajamos también mano. Y estábamos trabajando y ya, ¿no? Vamos a empezar con las movilizaciones. Sí, vamos a empezar con las movilizaciones. Y nunca soltaba su bolsa, jamás. Y estábamos trabajando 1, 2, 3, 4. Cuando en eso me dicen, señorita, las voces me dicen que le pegue. Y en eso, créanme que yo no soy muy hábil, no tengo una destreza física súper guau. Pero en ese momento reaccioné y cuando dijo eso, el bolsazo nada más llegó a tocarme la nariz y yo me quedé. Y que se para. Cuando ellos entran en esa fase, tienen una fuerza que créeme que me quedo así. Sí. Para acostarla, yo tenía que ayudarla. Y cuando le entra, dice, es que las voces me dicen que tengo que pegarle. Me hago para atrás y veo cómo se levanta. Y empieza un cambio así. Y agresiva, y a decir un buen de cosas. Entonces, la licenciada Gloria decía, calma, Lili, espérame, calma. Y yo así de atrás, discretamente, ya chocaba con las barras, con permiso, y buscaba por atrás, pero nunca darle la espalda. Siempre tenías que verlo y yo así de, voy a caer de ranazo, pero tengo que estar viendo dónde está la paciente. Y ya después de eso, vinieron, la que tranquilizaron, las enfermeras que estaban afuera vinieron, la tranquilizaron, le dijeron, a ver, y así se la llevaron, muy enojada. Y todavía hubo un momento en que le digo a Gloria, ¿qué hice mal? Porque si trabajaba lo mismo, ¿pero qué le hice? Yo dije, no, me van a poner un reporte, y no, en mi mente empezó, ¿qué hice mal? No tengo la más remota idea. Dice, no, es que tú no puedes saber y controlar su mente. Pueden ser días buenos o pueden ser días malos. Y nosotros estamos haciendo, en serio, la misma dinámica. Y no me dejarán mentir. Hay pacientes que se hacen lo mismo. Y no puedes hacer un cambio porque para ellos es muy complicado aceptarlo. No, es que ella me decía esto, o algo por el estilo. Hubo otra experiencia que sí fue para todas muy fuerte, con que a una joven entró ahí con un problema porque desafortunadamente la habían violado. Entonces, para poder trabajarla, ella se autoagredía. Entonces tenían que pasar a rehabilitación para poder mejorar lo que eran las piernas, y sobre todo porque se autoagredía. Pero para poderla tocar era muy complicado. Entonces creo que esa para mí fue una paciente que no pude intervenirla. Una de mis compañeras sí podía, no sé si había se identificaba con ella, pero sí podía trabajarla. Pero ni verbalmente, ni menos físicamente tocarla era muy complicado. Entonces creo que para mí esas 3 experiencias de ver cómo cambia un paciente con ese equipo multidisciplinario y llegas a la bipedestación y dices, wow, lo logré, o que te falta la fase protésica y que esto, aquello, y que se integre la marcha y eso, pero dices, bueno, o sea, y no estoy hablando de que yo lo realicé, sino que a fuerzas eran las 3 que estábamos, porque no eran solamente todos tu paciente, sino que ahí nos tenían que rolar para evitar ese vínculo con el paciente y más con ellos, que no puede haber ese vínculo con los pacientes, ya que nos contaban que hasta incluso
había cuestiones amorosas entre pacientes y personal, y decías, órale. Wow. Muchas cosas interesantes. Sí, entonces hay muchas cosas interesantes en ese lugar. Pero sí, realmente fue una experiencia muy bonita y creo que esos 3 casos para mí, que son las 3 como las contras, ¿no? Sí. Buscar que alguien lograra un objetivo y se consiguió, y no solamente una, sino que era a través de todas. La segunda era con respecto a que estás acostumbrada y te confías tanto que no es cierto. En cualquier chico rato vienen las voces y les dicen, en serio, nunca se me olvida cuando me dice, es que la señorita, las 2 veces que le fue, no vi wow. Sí me tocó la nariz y yo me quedé, ay, vete para atrás, porque... Y nunca se me va a olvidar cómo llegó y ¡frum! Se paró y empezó un cambio, pero así. Yo me quedé, no te puedes confiar. Y lo mismo te pasa durante la terapia. No, va bien mi paciente, pero no sabes en qué chico rato el paciente se pone mal. ¿Pero por qué si íbamos súper bien? Tenías un dolor de 7 y ya íbamos al 2. No, pues ya volví al 5. Y creo que eso yo lo relaciono con la vida laboral, que dices, sí es cierto, ¿no? Te va a tocar casos bien complicados, que no vas a poder solo, vas a intervenir varios y dices, wow, lo voy a lograr y lo logras. Va a haber casos en los cuales ya te confías y viene algo y te cambia el panorama por completo.